Continuamos con nuestra serie de identidad y vida en Cristo. Efesios capítulo 3. Y hoy vamos a continuar y vamos a estar viendo del verso 14 al verso 21 y voy a dar lectura al pasaje. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a esa la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, venimos ante tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo. Señor, que podamos impregnarnos de estas verdades. Señor, que estas verdades estén en nuestro corazón, Señor, pero que también transformen nuestro corazón en sus deseos, Señor, y que puedan transformar nuestras acciones para que te glorifiquemos, Señor, donde tú nos has puesto. Yo te lo pido, Señor. Úsame al exponer y predicar este texto, Señor, y que tu Hijo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta de la semana pasada del Catecismo de la Nueva Ciudad fue la pregunta 40 y era, ¿qué debemos orar? Y la respuesta a qué debemos orar del Catecismo dice, toda la palabra de Dios nos dirige e inspira en cuanto a lo que debemos orar, incluyendo la oración que Jesús mismo enseñó. Muchos aprendimos, ¿verdad?, a orar mientras imitábamos a otros. Fuimos instruidos a orar mientras veíamos cómo otros oraban, pero aquí estamos viendo en este texto cómo el apóstol Pablo ora conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo se ve orar conforme a la palabra de Dios? ¿Qué significa orar conforme a la palabra de Dios? Y bueno, la respuesta nos apunta a la oración de Jesús. De hecho, lo que vimos hoy, la cual está en el Evangelio de Mateo, y la conocemos como el Padre Nuestro, pero hoy la palabra nos va a enseñar a cómo orar en este texto de Efesios 3, del 14 al 21. La Biblia, de hecho, nos deja varias maneras en que nosotros oramos y le pedimos a Dios. Y este texto nos va a instruir en cuanto a la actitud que debemos de tener al orar. Pero no solo la actitud, sino a las peticiones que Dios desea que nosotros hagamos y a la confianza de quien responde a estas peticiones. Quiero que veas que la iglesia tiene un legado de oración en la palabra, la cual nosotros debemos de tomar. Y esta nos lleva a orar conforme a lo que es mejor para nosotros y a lo que glorifica más a Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y él desea que sus lectores sepan cómo él está orando por ellos. Pero no solo cómo, sino qué está orando por ellos y a quién le está orando por ellos. Pablo les hace saber que le ruega a Dios que está sobre todo para que Él haga lo que Dios solo puede hacer. Y esto es fortalecer el hombre interior de ellos. Pablo desea que los de Éfeso sepan cuál es el poder de Dios, un poder que sobrepasa sus peticiones y su entendimiento. Por lo tanto, espero que al final de esta predicación apreciemos el legado que tenemos en esta oración
Apreciemos en ella en cuanto a la postura que debemos presentarnos a Dios con nuestras peticiones y que aprendamos. ¿Qué peticiones desea Dios que le hagamos y que conozcamos que a pesar de que nuestras oraciones pueden ser limitadas, Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos? La gran idea que yo te quiero mostrar en este texto es que Dios es poderoso para responder a nuestras oraciones. Pidamos en humildad el fortalecimiento de nuestro hombre interior. Dios es poderoso para responder a tu oración. Pide en humildad el fortalecimiento de tu hombre interior. Yo he dividido este texto en 3 secciones. La primera es cómo oramos al Padre en humildad. La segunda es cómo oramos por el fortalecimiento de nuestro hombre interior. Y la tercera es cómo oramos con una gran expectativa. Veamos el verso 14 y 15, donde cómo oramos al Padre en humildad. Pablo dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La oración es una conversación con el Padre a través de su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Esto lo vimos en Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Es decir, la oración siempre es trinitaria. Al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Y vemos aquí que Pablo ora al Padre levantando un ruego, lo dice el verso 16 y 17. Una petición, lo dice el verso 20. Él sabe que los efesios necesitan algo que solo puede venir de Dios. No hay fuerza o ánimo humano que pueda obtener lo que Pablo desea para la iglesia. Y como el Padre es el único que lo puede otorgar, Él se lo pide, Él se lo ruega, y esta es la oración. El Padre es, verso 15, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pablo está diciendo, ¿verdad? Les está diciendo a los efesios y quiere que ellos sepan que Dios es el Padre de todo lo creado. Es decir, Dios es Padre como creador. También, porque todo proviene de Él. Pero ojo, los efesios al leer esto no pensaron que Dios es Padre de todos como Salvador. Esta idea, que Dios es Padre de todos como Salvador, sí, de todos, es una idea que hoy vemos en nuestro entorno, de la cual tenemos que tener cuidado. ¿Dios es Padre de todos? Sí, como Creador, pero ¿Dios es Padre de todos como Salvador? No, Dios es Padre solo de aquellos que han respondido al Evangelio en arrepentimiento y fe. Pero veamos la actitud de cómo Pablo ora, cómo Pablo hace esta oración. Y él escribe que él dobla sus rodillas ante el Padre. Esta sí puede ser una postura corporal, aunque en la palabra vemos que hay otras posturas corporales para orar, como estar de pie, estar viendo al cielo, ¿verdad? Postrado, y aún hasta caminando vemos que personas están orando. Pero más que una postura corporal de doblar sus rodillas, vemos una postura de su corazón. Pablo, al doblar sus rodillas, está mostrando humildad. Pablo ha reconocido la gracia de Dios, de la cual él ya nos ha escrito en la carta de los Efesios, y reconoce que delante de él no hay otra manera de estar. Lo vemos en sus palabras en cuanto a que él dice, yo ruego al Padre. Pablo sabe que la gracia que ha recibido es suficiente, y al pedir lo hace en forma de ruego, porque Dios no le tiene que cumplir su petición, pero sabe que Dios tiene el poder para responder a la petición. De nuevo, Pablo está pidiendo algo que solo Dios puede otorgar, y se acerca a él por la obra de Jesús en el Espíritu Santo, rogándole confiadamente al Padre. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas el día de hoy? Bueno, ¿a quién le oramos nosotros?
oremos al Padre como Pablo ora al Padre. Ojo, no confiando en nuestra propia rectitud, sino confiando en la obra de Cristo a nuestro favor. Lo vimos antes que Pablo dice que en Cristo, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, y confiando en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos al Padre. El mismo Jesús oraba al Padre y nos instruye orar al Padre. La oración que conocemos como el Padre Nuestro, antes ahí en Mateo 6 dice, ustedes pues orarán así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que si la palabra nos instruye a orar al Padre, si Jesús nos instruye o les instruyó a sus discípulos a orar al Padre, yo te animo a que oremos al Padre, porque tenemos libertad y acceso a Él. ¡Cuán grande privilegio! Sergio, ¿podemos orarle a Jesús? ¿Podemos orarle al Espíritu Santo? Por supuesto que sí. La Biblia no nos prohíbe hacer eso, pero cuando vemos instrucciones de oración en la Biblia, cuando vemos oraciones como esta en la palabra de Dios, vemos que nos dirigimos o se dirigen al Padre por la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Pero no solo yo te animo a que le ores al Padre, yo te animo a que aprendamos de Pablo en su actitud de orar, en que doblemos las rodillas de nuestro corazón. Pero también a veces ayudaría que doblemos nuestras rodillas físicas. Eso le estaría diciendo el cuerpo a nuestro corazón: si estás de rodillas es porque vas delante de Él humilde. Ojo, no tienes que doblar tus rodillas, pero cuando te acerques al Padre, acércate con un corazón doblado, con un corazón humilde. Ora en humildad, ora en gratitud, ora en dependencia y ora en confianza en Dios. Pero también te animo a que ruegues por lo que Pablo está pidiendo. A que entiendas que lo que Pablo está pidiendo en esta oración, solo Dios la puede conceder. Esta petición, ¿sí?, que solo Dios puede proveerla. Ruega por tu vida, ruega por la vida de tu familia, ruega por la vida de tu familia de fe, ruega por tus hermanos. Y aquí incluyo una advertencia pastoral. Cuidado con posturas de oración que no encontramos en la palabra de Dios. Cuidado con declaraciones y decretos, las cuales nos hacen confiar más en que estamos utilizando las palabras correctas, la fórmula correcta para conseguir lo que deseamos. La postura cuando hay alguien que declara y decreta deja de ser de humildad y dependencia y se hace una postura exigente al pedir que Dios se someta a nuestras palabras. Después de una declaración o después de un decreto, personalmente nunca he escuchado: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay más bien un: porque lo decreté, tiene que suceder. Cuidado con la arrogancia, pensando en que Dios nos debe sus bendiciones. Sí, hay quienes confían en sus declaraciones porque les ha funcionado. Pero, cuántas veces he visto que no ha funcionado y los decretadores quedan frustrados, quedan desilusionados y quedan humillados. Esta postura de declarar o de decretar no la vemos instruida en la palabra por el mismo Jesús ni por sus apóstoles. Por lo tanto, pastoralmente, yo te pido, alíñate a las posturas de oración que sí son instruidas en la palabra. Si tú estás aquí y no eres un creyente, Dios es tu Padre en un sentido en que Él te creó.
pero no es tu Padre porque no has querido reconocer su medio de salvación. El Dios creador del universo solo puede ser el Padre de aquellos que han reconocido su rebeldía, han reconocido su necesidad de ser reconciliados con Él y han reconocido que Jesús es el único que puede reconciliarlos. Por lo tanto, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, estas peticiones no te van a hacer sentido. ¿Por qué querrías pedirle a Dios que fortalezca tu hombre interior? ¿Por qué querrías que Él te arraigue y cimente en amor? Estas peticiones que veremos a continuación solo serán valoradas por una persona que ha conocido las extraordinarias riquezas que hay en Cristo Jesús. Hermanos, Dios es poderoso para responder a nuestras oraciones. Pidámosle en humildad al Padre que fortalezca nuestro hombre interior. Una vez que hemos visto cómo oró el apóstol Pablo y cómo oró él, nos muestra sus peticiones y cuán grandes peticiones. Pasamos a la segunda sección de este texto. Oramos por el fortalecimiento interior, del verso 16 al 19. Lo voy a leer. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquí hay varias peticiones que yo te quiero animar a que las veas como entrelazadas o escalonadas. Cada petición nos lleva a la siguiente. La oración inicia pidiendo que el hombre interior sea fortalecido, que luego lleva a una experiencia más profunda con Cristo. Y esta experiencia con Cristo lleva a un entendimiento de su amor que nos lleva a ser llenos de la plenitud de Dios. Como una escalera, una cosa lleva a la otra. Pablo está orando por fortaleza, Pablo está orando por profundidad, Pablo está orando por comprensión y Pablo está orando por llenura. Veamos esta primera petición en el verso 16, fortaleza. Pablo sabe que el creyente necesita ser fortalecido en su hombre interior. Y este fortalecimiento es, escúchame, no por esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu y con la habitación de Cristo en el corazón del creyente. Si alguien quiere fortalecerse, podríamos decir que el gimnasio del creyente es la oración. Pues el que hace la obra de fortalecimiento con poder es el Espíritu Santo. Hermanos, un creyente sin el Espíritu Santo no podría sostenerse por sí solo. Sin embargo, Pablo podría reconocer que los efesios estaban operando en sus propias fuerzas sin una dependencia del Espíritu. Me gustó esta frase que encontré. Si Dios quitara el Espíritu Santo del mundo, la mayoría de lo que los cristianos están haciendo continuaría y nadie notaría la diferencia. Es decir, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos en nuestras fuerzas y no por el fortalecimiento del Espíritu Santo. Pablo sabe que el cristiano sin la fuerza del Espíritu Santo es como un costal de huesos y por eso ruega por la obra de Dios en los creyentes. Ruego que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y este fortalecimiento nos lleva a una profundidad. Esta segunda petición, el segundo escalón después del fortalecimiento es una profundidad. Pablo utiliza de hecho 3 conceptos aquí para darle a los efesios esta idea de profundidad: habitación, arraigados y cimentados. Pablo desea y ruega que Cristo habite en el creyente. Pero ojo, ya Cristo está en el creyente, pero este habitar habla de un asentarse
y sentirse en casa, sentirse en hogar. Pablo oraba por una experiencia más profunda en que Cristo se sintiera en casa en el creyente. No una relación superficial, sino una donde la comunión es íntima y es real. Cuando Cristo habita es cuando Él ya no es una visita, sino Él es un residente. Y cuando Cristo es un residente, entonces Él ordena y Él señorea sobre esa casa. ¡Qué petición tan pastoral del apóstol Pablo! Él está diciendo, no quiero que se conformen con un Jesús de domingo. No quiero que se conformen con un Jesús superficial. No quiero que se conformen con un Jesús que han domado. Padre, quiero que Jesús se meta hasta la cocina de la casa de los Efesios. Pero no solo la cocina, quiero que se meta a la alacena, quiero que se meta a sus closets, quiero que se meta a su historial de internet, quiero que se meta a sus redes sociales, quiero que se meta a sus grupos de WhatsApp. Quiero que se meta a su crianza, quiero que se meta a sus lechos matrimoniales. Padre, te ruego que Jesús sea el residente con acceso a todas sus vidas. Algunos está diciendo, ay, no sé. Pero estas peticiones son poderosas. Continúa esta petición por profundidad, continúa. Pablo pide que estén arraigados y cimentados en amor. Pablo ruega que los efesios tengan raíces profundas que los alimenten y que los estabilicen. Pablo desea que la iglesia en Éfeso sea como árboles plantados junto a corrientes de las aguas, como nos dice el Salmo 1. ¿Y de qué se debe alimentar la raíz del creyente? Del amor de Cristo. Además, Él pide que sean cimentados en este amor, pide que sean profundos. ¿Por qué? Porque una casa sin cimientos será arrasada cuando vengan las pruebas. Estos dos conceptos de profundidad, raíces y cimientos no se ven a simple vista. Nadie ha llegado a mi casa y chulea los cimientos de ella. Aunque el que ha construido sabe que los cimientos es de lo más costoso de una casa. Y ni siquiera se ven. Nadie se acerca al árbol y se maravilla por sus raíces. Pablo sabe que lo más importante es lo que no se ve y le pide a Dios que los creyentes se alimentan y tengan este fundamento en el amor de Cristo. Pablo desea profundidad en la vida del creyente, pero también él desea que ellos puedan comprender y conocer este amor. Pablo ruega, esta es la tercera petición que la vemos en el 18 y el 19. Pablo ruega que sean capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. No solo de saber de este amor, sino apropiarse de este amor. Pablo sabe que el creyente puede conocer una dimensión del amor, su anchura, tal vez. Pero le faltaría conocer otras dimensiones como la longitud y la altura y la profundidad. No importa si el creyente ha sido abrumado por la anchura de los brazos de Cristo en la cruz. Le falta experimentar la altura de su intercesión continua por él. Pablo quiere que los efesios entiendan que no hay límite del amor de Cristo por ellos. No importa cuántos años luz viajen en una dirección, nunca se acabarán las dimensiones del amor de Cristo por ellos. De hecho, el texto nos lleva a una paradoja, ¿verdad? Algo que es difícil de entender porque Pablo está pidiendo algo que luego dice que es imposible. Pablo ruega que ellos puedan conocer algo que sobrepasa el conocimiento. Es bueno observar que Pablo no está orando para que el amor de los efesios se incremente.
Pablo ora para que los efesios conozcan el amor de Cristo por ellos. ¿Por qué crees que es esto? Bueno, si el creyente desea crecer el amor por Cristo, primero debe abrazar el amor de Cristo por él. Si el creyente desea amar más a Cristo, debe orar esta oración: permíteme profundizar en todas las dimensiones del amor de Cristo por mí. Tenemos que reconocer que el amor de Dios del creyente no brota de él mismo, sino brota del amor de Cristo por él. Pero también aquí Pablo nos hace notar que esta experiencia de amor, esta profundidad de amor de Dios, se comprende, como dice el texto, con todos los santos. Es decir, esta experiencia del amor de Cristo no es individual. Pablo está diciendo: yo quiero que entre todos los santos lo comprendan. Pablo está diciendo, porque la vida cristiana no se vive en aislamiento. Cada hermano necesita saber cómo el otro hermano está experimentando este amor. Un hermano al extremo de la galaxia del amor de Cristo le comunica a otro hermano en el otro extremo: mira el amor de Cristo al sustentarnos en medio de las pruebas. Y el otro le comunica: mira el amor de Cristo al levantarnos de nuestros pecados de necedad. Están experimentando el amor de Cristo de maneras diferentes, uno en la altura, otro en la profundidad, y se están comunicando y por lo tanto están siendo fortalecidos. Así que esta experiencia del amor de Dios no se vive en aislamiento. Comparte, por favor, cómo estás experimentando el amor de Cristo con tus hermanos. Pero Pablo continúa con su cuarta y última petición. Pablo termina en este último escalón porque Pablo quiere lo mejor para los efesios, y lo mejor es que cada uno de los creyentes en Éfeso sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta llenura es el deseo de Pablo después de haber orado por fortaleza, por profundidad, por comprensión, porque un creyente que está experimentando esta llenura es un creyente que está caminando en madurez. Es un creyente que sabe que si tiene a Dios, lo tiene todo, que Él es su plenitud. Un creyente experimenta las riquezas de Cristo y no anda mendigando con las migajas de este mundo, porque es lleno de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Aunque creo que muchos ya han estado viendo las implicaciones de esta oración. Lo primero que notamos es que estas peticiones son para que Dios obre en el interior del creyente. Estas son oraciones internas, no cosas externas. Sí. Dios nos pide que expongamos todas nuestras peticiones delante de Él. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Sí, todas nuestras peticiones deben estar puestas delante de Él. Pero si empezamos a darle mayor importancia a las peticiones internas en vez que las externas, si le empezamos a dar mayor importancia a las peticiones internas de fortalecernos, de profundizar, de comprender y de llenarnos, en lugar de darle más importancia a nuestras peticiones externas, que si reconocemos que cuando Dios suple las peticiones internas, podemos enfrentarnos de una mejor manera a nuestras necesidades externas. ¿Cómo se enfrentaría una mujer fortalecida por el poder del Espíritu, con Cristo señoreando su vida, que está bien arraigada y cimentada en amor, con una comprensión profunda del amor de Cristo y llena de la plenitud de Dios, ante la enfermedad de su hija?
¿Cómo se enfrentaría un hombre fortalecido por el poder del Espíritu, con Cristo señoreando sobre su vida, bien arraigado y cimentado en amor, con una comprensión profunda del amor de Cristo y lleno de la plenitud de Dios, ante la necesidad financiera? Pero a veces, de nuevo, nuestras peticiones solo son externas. Señor, sana a mi hija. Señor, suple esta necesidad financiera. Pero ¿cómo nos enfrentaríamos ante las necesidades externas si Dios ya ha suplido nuestras peticiones de estas necesidades internas? Hermanos, oremos por sanidad, oremos por provisión, oremos por seguridad, oremos por situaciones externas, pero antes démosle prioridad a las cosas internas en nuestra vida. Porque cuando el hombre interior está fortalecido por el poder del Espíritu, está arraigado y cimentado en amor, está comprendiendo el amor de Cristo y está lleno de la plenitud de Dios, puede pasar por las carencias físicas como enfermedad, duelo, sufrimiento, desempleo, seguro en Dios. Aprópiate de esta oración. No es plagio orar esta oración. De hecho, orar esta oración es orar la palabra. Porque estas son palabras que el Espíritu Santo inspiró y nos ha dejado como un legado. Hermanos, Dios es poderoso para responder a nuestras oraciones. Pidámosle al Padre en humildad el fortalecimiento de nuestro hombre interior. Pablo se atreve a rogar por estas peticiones porque conoce a quién le está pidiendo. Pablo termina los últimos versos 20 y 21 con algo que se conoce como una doxología. Y una doxología simplemente son palabras de gloria al merecedor de toda la gloria. Pablo ora con una gran expectativa porque conoce al ser más poderoso del universo. Y pasamos a la última sección del texto. Hermanos, oremos con gran expectativa. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo sabe que Dios puede hacer. Aquí lo vemos. Es poderoso para hacer. Pero no solamente puede hacer, sino que Él es poderoso para hacer. Pero no solamente es poderoso para hacer, sino que es poderoso para hacer todo. Pero no solamente es poderoso para hacer todo, es poderoso para hacer todo mucho más abundante. Pablo está rogando y pidiendo y sabe que Dios tiene el poder para contestar su petición, pero no se queda ahí. Dios las contesta y añade más de lo que Pablo puede entender. De hecho, podríamos decir que Dios puede hacer más con una oración de este tipo que 100 años de esfuerzo de la iglesia de Éfeso, porque Dios es más poderoso para hacer de lo que pedimos y de lo que entendemos. ¿Y cómo hace Dios esto? ¿Cómo Dios responde a estas oraciones? Según el poder que opera en nosotros, dice aquí el texto. Es decir, Dios con su Espíritu Santo en nosotros puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias con su poder que obra en el creyente. Pero ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios se complace en responder a este ruego? Lo vemos en el verso 21. Y esta es la meta de toda oración. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Hermanos, la meta de la oración es la gloria de Dios eterna. Y si Dios está respondiendo a esta petición de fortalecer al hombre interior, si está de que este hombre interior se fortalezca en el amor de Cristo y lo comprenda y lo conozca y sea lleno de Dios, es porque esto glorifica a Dios.
Dios será por siempre glorificado en su iglesia y Dios siempre será glorificado por su Hijo Cristo Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Dice este texto. ¿Una década? ¿Un ratito? ¿90 minutos un partido de fútbol? O sea, por los siglos de los siglos. Por todas las generaciones. Y Pablo como que termina y dice, así sea, amén. Esta última sección del texto incluye para nosotros una gran expectativa. Cuando tú te apropies de esta oración, hazla con expectativa. Hazla creyendo que Dios tiene el poder para cumplirla. Cuando la oremos, no le estamos pidiendo algo a un personaje como Santo Claus. Cuando tú hagas esta oración, no le estás pidiendo al hada de los dientes esta oración. Le estás pidiendo a alguien que puede cumplir y que puede sobrepasar tus mismas expectativas. Cuando rogamos por esta petición, lo hacemos a quien tiene todo el poder para suplirla. Y Pablo se asegura que la iglesia en Éfeso y que nosotros ahora entendamos que el poder de Dios es ilimitado. Y no solamente ilimitado, va mucho más allá de nuestra comprensión. Bueno, es que ¿para qué orar esta oración? Porque Él es poderoso. Él es poderoso para cumplirla y Él es poderoso para cumplir aún más allá de lo que entendemos. Y hermanos, nuestra confianza, no está en que nuestra oración sea perfecta. Nuestra confianza no es en que reunimos las palabras correctas en el orden correcto para que sea contestada. No. Nuestra confianza en la oración está puesta en aquel que puede responderla. Por lo tanto, yo te animo a que busques que tus oraciones sean conforme a la palabra de Dios. Que tus oraciones sean bíblicas. Y que cuando ores, aunque tu oración no sea perfecta, tengas la confianza y la expectativa de que Dios es poderoso para hacer más allá de lo que pides o entiendes. Hermanos, Dios es poderoso para responder a nuestras oraciones. Pidámosle al Padre en humildad el ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Por último, te animo a que nos memoricemos esta oración, para que cuando el Espíritu nos guíe a orar y orar su palabra, tengamos este recurso de su palabra inspirada en nosotros y pidamos conforme a su voluntad. Y pidamos para nosotros, pide para tu familia y pide para tu iglesia. Por favor, cuánto necesitamos que la iglesia sea madure en esta oración. La pregunta 40 del catecismo nos decía, ¿qué debemos orar? Y la respuesta es, toda la palabra de Dios nos dirige e inspira en cuanto a lo que debemos orar, incluyendo la oración de Jesús mismo, que Jesús mismo nos enseñó. Hermanos, vengamos en confianza al Padre por la obra de su Hijo Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, pidiendo lo que Él nos está invitando a pedir. Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, que podamos profundizar en el amor de Cristo de una manera que tal vez no se ve arraigados y cimentados, que podamos comprender y que podamos conocer, ¿verdad?, estas dimensiones ilimitadas de su amor y que podamos experimentar la llenura de Dios en nosotros. Terminamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos permite, Señor, venir a ella y ser instruidos por ella, Señor. Padre, aviva nuestras vidas de oración conforme a tu palabra. Avívanos, Señor, en la confianza que tenemos de entrada a ti por la obra completa y perfecta de tu Hijo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Avívanos, Señor, ahora conforme a tu voluntad. Padre, que nuestro hombre interior pueda ser
edificado o fortalecido. Que nuestra profundidad, que Cristo habite en nosotros y que seamos arraigados y cimentados en su amor, Señor. Padre, que podamos experimentar y comprender, Señor, lo ilimitado del amor de tu Hijo Jesús por nosotros y que podamos, Señor, ser llenos de toda tu plenitud. Yo te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, porque tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que ahora hemos pedido y ahora entendemos. Que tu poder siga obrando en nosotros y que cuando tú, Señor, cumplas estas peticiones, estos ruegos, Señor, te glorifiques en tu iglesia, te glorifiques en la iglesia Pilar y te glorifiques en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.